La bruja dijo: «Dime tu nombre, quiero saber cuál es, antes de que te mate aquí mismo». «Si te digo mi nombre, vas a salir corriendo junto con tus 2 nahuales, pero te lo diré. Soy Don Chano, cazador de brujas, nahuales y uno que otro demonio». La bruja y su hijo nahual, parte 2, escrita por Norberto García y un servidor, Arlof. Hay personas que parecieran tener la semilla de la maldad sembrada en el corazón. Es entonces donde pierden todo rasgo de humanidad. Amanecí en una pequeña comunidad cerca de San Cristóbal de las Casas. Una familia miraba llena de terror y espanto una escena dantesca, pues clavado de una manera grotesca en forma de cruz invertida yacían los restos de su asno. Llenos de coraje e indignación, poco a poco un padre y sus hijos levantaban los restos de su animal, mientras que a la par Estela, la hija menor, caía al suelo a causa de un desmayo. Esta había regresado a su hogar luego de abandonar a su pareja en el estado de Oaxaca. Su vida y la de su familia se habían convertido en un verdadero calvario, pues la salud de esta joven estaba notablemente muy mal. Su rostro había perdido su lozanía y juventud. Ahora se veía muy demacrada, pues a diario perdía grandes cantidades de cabello. ¿Qué decir de esas pronunciadas orejas y un cuerpo casi esquelético? Además de una fuerte inflamación en su vientre, que hacía que ya no fuera ni la sombra de lo que un día fue. Tanto sus padres como sus hermanos estaban sumamente preocupados, pues de seguir así, era más que seguro que no duraría muchos días. Pero cuando enfrentamos ese tipo de circunstancias tan adversas, todo parece estar en contra nuestra. Por un lado, la repentina enfermedad de Estela, pero lo que era verdaderamente más inquietante y perturbador eran los eventos que desde hacía ya algunos días se venían suscitando en esa pequeña comunidad. Y si bien era un secreto a voces que quien estaba detrás de todas esas calamidades no era otra que la señora Gertrudis y su hijo Hilario, quien luego de tener algunos problemas con la familia de Estela, habían jurado que las cosas no se quedarían así. Don Cirilo, que era el padre de Estela, en un intento desesperado para salvar a su hija, buscó todos los medios, brindándole atención médica. Todo esto era una tarea sumamente difícil, pues no contaba con los recursos para atender a su hija, y al paso de los días, la salud de aquella joven cada día estaba peor. Cierto día, don Cirilo, aconsejado por uno de sus compadres, fue en busca de un curandero de nombre Pascual. El hombre tenía fama de ser muy efectivo y de levantar a personas que estaban desahuciadas, aunque vivía un poco retirado. Pero como pudo, consiguió un caballo con sus vecinos y emprendió el camino, pues no perdía la esperanza de curar a su muchacha. Para su buena fortuna, aunque fue muy difícil, lo logró localizar. Este logró convencerlo que lo ayudara y llevarlo hasta su pueblo para ver si podía hacer algo por Estela. Ya era tarde cuando comenzaron su camino rumbo al pueblo. El viejo Pascual le dijo a don Cirilo que tomara un sendero que él le indicaría para rodear los cerros y adelantar. Lo cierto es que no era simplemente el hecho de cortar camino, ya que era muy sabido que cerca de un arroyo casi seco, por el cual cruzaba el camino con frecuencia, se decía que algo maligno se dejaba ver por las noches, y dado los acontecimientos que don Cirilo le contó, no quería que fueran sorprendidos. Luego de algunas horas cabalgando, llegaron cerca de la madrugada al pueblo. A pesar del cansancio y al escuchar los quejidos de dolor, el viejo curandero pidió de inmediato ver a la joven. Al entrar al jacal, donde ésta estaba recostada en un petate,
pudo ver cómo se retorcía de dolor, llena de sudoración, por lo que de inmediato se percató de su precario estado de salud, pues su abdomen estaba exageradamente crecido. Incluso en un principio llegó a pensar que la mujer estaba embarazada, pero al final descubrió que se trataba de algo más. Aquel viejo curandero se valió de todos sus conocimientos para intentar aliviar en algo los dolores de Estela, y sus opciones eran pocas y el tiempo jugaba en su contra. Sabía que había una mínima posibilidad de salvarla, pero lo que iba a hacer era muy riesgoso, por lo que antes decidió consultar con don Cirilo y le dijo: la muchacha está muy mal, voy a tratar que arroje lo que le tiraron. Eso quizás funcione, pero debes de saber que corre mucho riesgo, porque a lo mejor no la libra. Es jugarnos un albur, quizá resulte, pero no le puedo asegurar nada. Así que usted decide si quiere arriesgarse. Si la dejamos así, la muchacha puede que le dure unos días más, pero de cualquier forma morirá. Don Cirilo lo pensó, pero al final tomó la determinación que intentaran hacer que ésta lo expulsara. En esos instantes de tensión e incertidumbre, a la familia de don Cirilo solo les quedaba guardar y tener fe. Pascual hizo lo suyo, y al cabo de algunas horas, Estela comenzó a vomitar una cosa negra y de olor asqueroso. El curandero salió del cuarto donde estaba postrada Estela para informarle a la familia y decirles que la muchacha necesitaría de todas sus oraciones, pues las siguientes horas serían cruciales para saber si la joven iba a vivir. Mientras tanto, a muchos kilómetros de ahí, en un pequeño poblado cerca de Iztapalapa, don Chano y Catarino alistaban todo. Jacinto los puso al tanto de todo lo que había ocurrido y de cómo la señora Tomasa le había indicado que quizás ellos podrían ayudarlo en su problema. Jacinto les suplicaba por su ayuda, pues desde un principio se sinceró con ellos, al decirles que él no tenía los medios suficientes para pagar sus servicios, pero que había acordado con algunos familiares vender algunos animales para poder darles algo. Catarino, como siempre, le dijo a don Chano: yo pienso que debemos ir a ayudar a este muchacho. Usted mejor que nadie sabe lo mucho que Tomasa nos ayudó, sobre todo a mí, cuando estuve al borde de la muerte. Ella siempre me brindó su apoyo, don Chano. Él le contestó: que no te quepa la menor duda, muchacho. Tú sabes que si cobramos por nuestros servicios es porque de algo tenemos que vivir, pero en esta ocasión recibiremos lo que nos puedan dar, y mejor apresúrate para subir los perros a la troca. Catarino respondió: don Chano, ¿y usted cree que esta mugre carcacha alcance para llegar hasta Chiapas? Don Chano, sonriendo, le dijo: pues ahora lo vamos a comprobar. Tú sabes que yo no sé nada de estas chingaderas. Si no sé manejar una pinche bicicleta, menos una troca. Pero tú ya lo has hecho antes, cuando te habías retirado, y será mejor que nos demos prisa. Jacinto estaba muy agradecido con don Chano, pues sabía que ayudarle no era cosa menor, pues él mismo vivió en carne propia al toparse de frente con esa bestia. Don Chano le decía: no me agradezcas todavía. Con estas criaturas no podemos confiarnos hasta que las hayamos reventado. Cuando ya estaban próximos a partir, Catarino subía los perros a la troca con mucha dificultad, mientras Jacinto los miraba con curiosidad y cierto temor, esto debido al tamaño y a lo fuertes que eran estos, pues arrastraban sus gruesas cadenas hasta casi derribar a Catarino. Don Chano, al percatarse, le dijo: no tengas miedo, estos perros son muy nobles y no atacan, solamente cuando yo lo ordeno. Vente adelante con nosotros, vamos a ir un poco incómodos, pero aquí cabemos todos. Luego de esto emprendieron su camino en esa vieja troca. Una vez que ya iban en el camino, don Chano, fiel a su costumbre, abrió una botella de mezcal,
Catarino le dijo: don Chano, usted sabe que no podemos tomar en el camino. Pero don Chano le respondió: tú eres el que no puedes tomar. Aparte, con todo esto me hace falta un trago, pues tengo la garganta seca. Y cuando tuvo la botella en mano, dijo: ¿cómo te extrañaba? Catarino respondió: como quiera, nada más que no se queje cuando le pegue la cruda. El camino fue largo y cansado, y luego de muchas horas llegaron por fin a su destino. Ya casi por oscurecer, el lugar estaba inundado de una espesa neblina, y casi llegando al poblado, entraron por una brecha de terracería en muy mal estado, rodeada de hileras interminables de árboles, que además de la neblina, volvían casi imposible la visibilidad. Para ese momento don Chano iba despertando, debido a que Jacinto les dijo que habían llegado, mientras le indicaba a Catarino que se detuviera en una de las casas del pueblo, de donde salió una señora ya entrada en años. Cuando vio a Jacinto, ésta les dijo que pasaran y que entraran, pues no era bueno que estuvieran a esas horas por esos lugares. Luego de entrar a su casa, cuestionó a su hijo, preguntándole que si quiénes eran esos hombres y el por qué Estela lo había abandonado. La señora le dijo que ella había vuelto a casa de sus padres, pero que desde hacía algunos días no salía porque estaba muy enferma. Jacinto respondió que cosas horribles habían sucedido en Oaxaca, que una bestia los había atacado, y le mostró algunas heridas que tenía en su cuerpo, pues ésta no se había dado cuenta que su hijo caminaba ayudado por un bastón. Todo esto no hizo más que aumentar la preocupación que había en aquella mujer, pues también estaba al tanto de la enfermedad de Estela y que muy probablemente no le restaba mucho tiempo de vida. Al escuchar estas palabras de desesperación, sufrió impotencia y ésta se apoderó de Jacinto e hizo el intento por ir a casa de Estela para verla, pero don Chano lo detuvo y le dijo: mira muchacho, no es seguro, y mucho menos en tu condición. Jacinto solo respondió: si algo le llegara a pasar a Estela sin estar a su lado, no me lo perdonaría. Su madre le dijo que le diría a alguno de sus hermanos para que fuera con él, pero don Chano y Catarino le dijeron: no es necesario, nosotros iremos. A pesar de los intentos de persuadirlo por parte de su madre, Jacinto tomó camino rumbo a casa de su amada. No cabe duda que la incertidumbre y ese compás de espera le hacían sentir como si el camino no tuviera fin. Por su parte, don Chano y Catarino se mantenían expectantes, como si presintieran que algo malo estuviese a punto de ocurrir. Cuando llegaron hasta la humilde casa de la familia de don Cirilo, lo encontraron afuera, en compañía del curandero. En sus rostros denotaban una profunda preocupación. Jacinto y los hombres se acercaron a don Cirilo preguntando quién andaba ahí. Soy yo, don Cirilo, Jacinto, y he venido a ver a su hija Estela. Al escucharlo, don Cirilo no soportó más y se quebró derramando abundante llanto. Puso al tanto del agravado estado de salud de la joven. Después de consultar al curandero, autorizó a que Jacinto entrara a ver a la muchacha, quien se batía entre la vida y la muerte. Cuando ésta le reconoció la voz, extendió su mano. Jacinto la tomó inmediatamente. Pudo notar que estaba muy fría. Después le dijo: te prometo que esto no se quedará así. No dejes de luchar. Primeramente Dios. Pronto estarás curada. Pero la joven parecía sentir que la muerte estaba cerca y le decía a Jacinto que le prometiera que luego de su partida, abandonaría el pueblo, insistente una y otra vez, hasta que de pronto lanzó un suspiro muy prolongado y su corazón dejó de latir. El dolor y la frustración se apoderaron de Jacinto, quien lanzaba gritos de mucho dolor en el exterior de aquella humilde casa, en un ambiente de tristeza y consternación. Hacía adivinar el cruel desenlace
que Estela había tenido. El curandero le pidió a don Cirilo que lo encaminara de vuelta a su pueblo, pues él ya no tenía nada que hacer en ese lugar. Pero antes de partir, don Chano llamó a aquel hombre anciano para preguntarle, según su experiencia, qué le había arrebatado la vida a Estela. El viejo Pascual respondió que a la joven le habían hecho un fuerte trabajo negro, que cuando él intentó salvarla ya era demasiado tarde. Además le advirtió que mientras estuvo en aquel lugar había algo maligno, como una presencia que había tomado posesión de ese lugar. Don Chano, como de costumbre, fue muy franco y directo y le dijo que ellos habían ido ahí porque Jacinto le había contado de cómo una criatura los había atacado y que él sospechaba que se trataba de un nahual. El viejo Pascual lo miró de arriba abajo y le dijo: ¿quiénes son ustedes? Pues se dio cuenta que no eran de ahí. Nosotros hemos venido a ayudar, no importa quiénes seamos ni de dónde venimos, pero si no nos damos prisa, eso que acabó con esta joven seguirá haciendo daño a esta pobre gente. El anciano Pascual miraba a don Chano muy pensativo, como dudando si éste era una persona de fiar. Al final les dijo que don Cirilo le había contado todas las cosas tan extrañas y siniestras que habían sucedido desde que su hija volvió. Quizás sintiendo pena por esa familia, le dijo a don Chano que él se quedaría unos días más para intentar ayudarlos. Don Pascual le dijo: esa mujer Gertrudis está a un punto de sobrepasar el lado más oscuro. Tengan cuidado. Mientras tanto, en medio de mucha tristeza y dolor, se alistaban los preparativos para sepultar a Estela. Poco a poco, los vecinos hacían acto de presencia para acompañar a aquella familia y darle el último adiós a Estela, mientras que don Chano y Catarino aprovechaban para inspeccionar los alrededores. Catarino guardó silencio por un momento. Con un rostro de reflexión, le dijo a don Chano: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué siempre todo termina en tragedia? Don Chano, un tanto extrañado, le respondió: ¿recuerdas hace años cuando viniste a buscarme y me pediste que te enseñara todo lo que yo sabía? Desde un principio traté de persuadirte, porque esto que hacemos, Catarino, no es vida. Tú sabes cuánta gente hemos visto morir. Catarino solo asentía con la cabeza. Entonces don Chano le dijo: tú me dijiste que habías nacido para esto, y aunque al principio me costaba aceptar esa idea, estoy convencido, muchacho, que este es nuestro destino, y que si aún seguimos con vida, es porque tenemos a mucha gente que salvar. En ese momento, la gente salía con el cuerpo de Estela rumbo al cementerio, pero hubo algo que empeoró el de por sí ya su difícil momento, pues afuera del cementerio, doña Gertrudis, en compañía de su hijo Hilario, se acercaba a la familia para darle el pésame. Pero don Cirilo, muy indignado, le gritó: ¿acaso vienes a burlarte? ¿Vienes a burlarte de nuestro dolor cínicamente? Doña Gertrudis respondió con una voz llena de hipocresía: no sé a qué te refieres, Cirilo. Nosotros simplemente vinimos a acompañarte en este difícil momento. Pero don Cirilo sentía mucha rabia, y eso cegó su entendimiento de tal forma que, tomando un machete que cargaba, arremetió contra Hilario, diciéndole a doña Gertrudis: ahora sentirás lo que yo estoy sintiendo. Ahora tú vas a tener que llorarle al tuyo. Mientras atacaba a Hilario, que nada pudo hacer. Debido a lo repentino que todo sucedió, la gente miraba confundida y llena de conmoción aquel horrible espectáculo, en el que Hilario quedó muy malherido y al borde de la muerte. Como pudieron, sujetaron a don Cirilo para quitarle el machete, pero el mal ya estaba hecho. En ese momento doña Gertrudis les dijo: malditos, no saben con quién se meten, mientras apresuraba su paso para llevarse a su hijo para tratar de salvarle la vida. Rápidamente,
La justicia fue a apresar a don Cirilo. Tal parecía que la vida se ensañaba aún más con esa familia. Y si bien Hilario aún estaba vivo, tenía muy pocas esperanzas de sobrevivir. Jacinto, lleno de amargura, solo permanecía callado, mirando la tumba de su amada Estela. Tan pronto sus pensamientos fueron interrumpidos cuando don Chano y Catarino se acercaron para preguntarle qué es lo que haría. Jacinto, tomando un puño de tierra, respondió: «Vamos a terminar de una vez por todas con esto». Don Chano le dijo: «A eso vinimos, vamos a darle. Cuando lleguemos a la casa de esta pobre gente, prepara los perros, Catarino». Mientras tanto, en la hacienda de doña Gertrudis, desesperada, trata de salvar la vida de su hijo Hilario. Había perdido mucha sangre y no había mucho que hacer. Así que fue atrás de su casa, en la caballeriza, y levantando una tapadera que estaba cerrada con cadenas y candados, bajó hacia lo que parecía un sótano, gritando: «Simón, Simón, tu hijo está muriendo». Este era su esposo, el que todos pensaban que estaba muerto o perdido. Estaba ahí, encerrado, preso por la bruja Gertrudis. Él le dijo: «Te dije que algún día, en tu afán de tener poder, llegaría el día que a nuestro hijo lo pondrías en peligro». «Cállate», dijo la bruja Gertrudis. «Obedéceme a mí, te ordeno que te transformes». En ese momento aquel hombre sacó la bestia que traía adentro. La bruja le dijo: «Ven a ayudar a nuestro hijo». En el cementerio, aparte, vi a dos hombres que me dan mala espina. Tienen un aura muy fuerte y tengo el presentimiento que están aquí por nosotros. Simón, el que era su esposo, se transformó obedeciendo a la bruja Gertrudis. Subieron hacia donde estaba un altar. Ahí estaba tendido Hilario, ya casi sin vida. La bruja tomó un cuchillo, cortando a Simón y tomando su sangre. Esta empezó a hablar en un dialecto desconocido. Sus ojos se pusieron blancos, mientras en ese momento las luces se apagaron. Dos ojos amarillos aparecieron en aquel oscuro cuarto, y una voz que parecía que agonizaba preguntó: «¿Qué quieres, hija mía?». «Quiero que no dejes morir a mi hijo». Aquella cosa dijo: «Está bien», mientras Simón, aún convertido en nahual, temblaba ante aquella presencia. Y esa cosa infernal le dijo: «Ya sabes lo que va a pasar. Tu hijo ahora va a pertenecer a las sombras. Será tu esclavo, al igual que tu esposo. Será un nahual. Y también sabes lo que sigue». La bruja contestó: «Eso yo ya lo sé». Y aquella voz le dijo: «Tu alma será nuestra, pero tu cuerpo, conciencia y poder se quedará aquí para servirnos. ¿Aceptas?». La bruja dijo sí, mientras aquel espectro infernal se desvanecía, diciendo que así sea. El cuerpo de Hilario, allí acostado, empezó a sacudirse con fuerzas, mientras sus heridas sanaban poco a poco. Este fue tomando forma de bestia, y la bruja Gertrudis al mismo tiempo caía al suelo, quedando tirada. Simón veía cómo lo que fue una vez su familia, ahora todos eran seres monstruosos, llevando hasta ese punto a la familia por la ambición y el poder de una mujer. De pronto la bruja Gertrudis se levantó lentamente. Su rostro ya no era el mismo. Su pelo ahora era blanco. Sus manos eran largas y huesudas, pero al mismo tiempo se veía demasiado fuerte. De pronto dijo: «Vamos a acabar con toda la familia y al que se ponga por delante en este pueblo, porque ahora aquí se hará lo que yo diga». Mientras en casa de don Cirilo, Catarino y don Chano pedían indicaciones para ir donde estaba la bruja. Pero afuera algo ocurría. Los gallos cantaban, los perros de don Chano ladraban desesperados y todos los animales parecían asustados. Rápido don Chano le dijo a Catarino: «Los perros están en peligro».
Pero antes de que salieran, un cuerpo entraba por la ventana destrozándola y cayendo el cuerpo en medio de la sala. Era el brujo Pascual. Afuera, un aullido aterrador se escuchaba mientras la bruja Gertrudis gritaba: «¡Salgan! ¡Salgan todos! ¡O aquí mismo los quemaré!». Don Chano dijo: «Catarino, es hora. Nos agarraron descuidados. Recuerda, es una bruja y 2 nahuales. Toma tu daga. No dudes ni un segundo». Don Chano agarró sus 2 machetes curados y uno de ellos tenía amarrado un escapulario. A la demás gente les dijo: «Mientras salimos nosotros, ustedes váyanse por atrás. Ahorita mismo voy a terminar con esto». Catarino y Don Chano salieron, mientras la bruja les decía: «Así que ustedes morirán primero. Está bien». Don Chano dio un silbido a sus perros para atacar, mientras la bruja se reía a carcajadas. Don Chano, desconcertado, volvió a silbar, pero los perros no se movieron. La bruja dijo: «¿Cuáles son sus nombres? Quiero saberlo antes de matarlos. Y por cierto, tus perros ahora me obedecen a mí». «Maldita bruja, soy Don Chano, cazador de brujas, nahuales y demonios. Y él es Catarino, mi mano derecha. Te ordeno, dejes en paz a mis perros». La bruja volteó hacia donde estaban los perros y estos salieron, embistiendo a Catarino, gritando: «Don Chano, quítemelos». Este estaba revolcándose por el suelo. «¿Qué vas a hacer, cazador?», dijo la bruja, mientras los perros sujetaban a Catarino, cada uno mordiéndole un brazo. «Voy a hacer lo que mejor sé hacer». Mientras de su bolsa sacaba un puño de hierbas y lo masticaba. «Voy a matarlos aquí mismo a los 3. Este se quitó el sombrero y su camisa, dejando ver su cuerpo robusto y fuerte, lleno de cicatrices. La bruja dio la orden y los 2 nahuales atacaron a Don Chano. Los nahuales tiraban zarpazos, pero Don Chano se los esquivaba con algo de facilidad, y en cada esquivada uno de sus machetes cortaba a los nahuales. Catarino veía a Don Chano sorprendido cómo le daba pelea a los 2 nahuales, aunque éste sintiera un dolor que le provocaban las mandíbulas de los perros. Por un momento parecía ver una danza macabra, como si Don Chano supiera cada movimiento que venía. Pero la resistencia de Don Chano poco a poco disminuía y las heridas por su machete no penetraban a los nahuales, por lo cual no causaban daños graves. Él sabía que si seguía así moriría sin remedio. Y en un movimiento ágil, Don Chano apretó sus machetes, acertando 2 machetazos en los pechos de aquellos nahuales. Ellos sintieron dolor y retrocedieron, mientras Don Chano dibujaba una cruz en el suelo y enterrando uno de sus machetes, dejando inmóviles a los nahuales. Pero sabía que no sería por mucho tiempo. Don Chano dijo: «Ahora sigues tú, bruja». Esta arremetió contra Don Chano. Don Chano esperó, firme, sin moverse, hasta que la bruja estuviera cerca, y un gran puño de sal se lo arrojó en la cara. Esta gritó de dolor mientras su cara quedaba desfigurada. Corrió a atacarla. La tenía a su merced, pero Don Chano calculó mal, y para esto, el nahual más joven detuvo la mano de Don Chano. Este lo levantó y era tanta la fuerza que su machete soltó. Pero la bruja, al estar gritando de dolor, perdió su concentración. En ese momento, los perros soltaron a Catarino. A como pudo agarró el machete que estaba en el suelo y se lo lanzó a Don Chano. Este lo atrapó y le cortó la cabeza al nahual. El otro nahual corrió y protegió a la bruja. La tomó con sus brazos mientras los perros les gruñían. No les quedó otra más que perderse en la oscuridad de la noche. Mientras se alejaban, la bruja gritaba: «Voy a regresar a buscarte, Chano, y tu cabeza es la que va a rodar». Don Chano cayó de rodillas al suelo con su cuerpo lleno de sangre.
Catarino dijo: «Lo seguimos», y él contestó: «No, por hoy está bien, trae mi morral rápido». Don Chano: «¿Quiere que lo cure?», y él respondió: «No, con el mezcal tengo». Si te gustan las historias de Don Chano, házmelo saber. Deja un like, haz un comentario y lo más importante, compartan este relato. Y ahora sí, comunidad chingona, muchas gracias y hasta la próxima.